Vienen y le traen a Jesús delante de él, y de alguna manera este hombre conoce realmente que Jesús era inocente de aquellas acusaciones que habían lanzado en contra de él. Y en este acusatorio que tiene, o más bien que tiene Jesús en la vida de este hombre llamado Pilatos, miraba el por qué Pilato de pronto quería congraciar con el pueblo, ¿no? Porque miremos que él siempre quiso congraciar con el pueblo, conocía en su vida personal que Jesús era inocente, pero de alguna manera no quería dejar a Jesús libre, sino porque le importaba mucho la opinión pública. Y yo miraba por qué le interesó tanto a Pilato la opinión pública. Y se dice que él tomaba de los recursos, esto es un poco de historia, se tomó de los recursos que tomaba la iglesia o el templo, y él había hecho un acueducto, y al hacer este acueducto esto había enojado de una manera tremenda a los judíos, y de alguna manera él quería otra vez congraciar con ellos, y al querer congraciar con ellos, vienen, le presentan a Jesús, no quería quedar mal con el pueblo, porque si a este hombre le hacían una investigación, pues obviamente iba a quedar como mal parado y lo iban a destituir de su cargo. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte de Jesús? Mucho, porque cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y conocemos realmente quién es Cristo para nuestra vida, nos vemos confrontados con la verdad, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios nos ha confrontado con la verdad? Porque los estándares de Dios son distintos a los de nosotros. Si alguien nos hace algo a nosotros, nosotros tenemos que hacerle algo a esa persona, ¿sí o no? De alguna manera, cuando nos ofenden a nosotros, tratamos de responder a esas ofensas, pero en el reino de Dios todo cambia. En el reino de Dios hay que perdonar a aquellos que nos ofenden, ¿sí o no? Entonces esos son los estándares que Dios nos deja a nosotros. Ahora, ¿qué pasaba con este hombre? Y aquí es donde comenzamos a leer capítulo 23, versículo 1. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron ¿a quién? A Jesús. ¿A dónde? A Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él les dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este ¿qué? En este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta ¿dónde? Hasta aquí. Y después dice en el versículo 6: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron ¿qué? Amigos, Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito
digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos ¿qué? Pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ¿quién? De ellos. Algo, hermano, que pasa mucho en nuestra época es que por lo regular las personas queremos congraciar con los demás. Cuando nosotros tenemos a Jesús enfrente, ¿cuántos de aquí han hecho la oración de fe? Todos, ¿cierto que sí? Tenemos a Jesús de frente y nos vemos confrontados con la realidad. Jesús es un espejo para nosotros. Nos hace mirar nuestros errores, nuestros defectos, pero también nos hace responsables de nuestras decisiones. Y le voy a decir algo, hermano: cuando nosotros tratamos de obedecer a Cristo Jesús, vamos a tener el espíritu de Pilatos, que es la opinión pública. Cuando usted trata de obedecer a Dios, muchas veces hay personas que no van a estar congraciados con lo que usted hace. ¿Sí me están entendiendo hasta aquí? Porque a veces cuando tomamos la decisión de servirle al Señor, de obedecer la palabra de Dios, no nos vamos a ver muy bien delante de los demás. Y es aquí donde no nos hacemos responsables. Hay una generación que no se ha hecho responsable de Cristo Jesús, de decir: no importa, con Dios o sin Dios vamos a seguir sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Por eso, hermanos, siempre nosotros vamos a tener la opinión pública. Le voy a colocar el ejemplo. Cuando hay alguien que está soltero, siempre va a haber otra persona que le va a decir: ¿y por qué no se ha casado? ¿Si le ha pasado eso? Y de pronto se casa y dice: y bueno, ¿y cuándo tienen los hijos? ¿Cuándo tienen el primero? Tienen el primero y después dice: ¿para cuándo el segundo? Y así se van. Siempre la opinión pública va a pesar mucho en nosotros. Y hermano, yo creo que nosotros debemos de tener, la iglesia de Cristo, ¿cuántos son iglesia de Cristo? Debe tener una convicción clara en Cristo Jesús. Amén. Porque esta generación necesita tener convicción de quién es Cristo Jesús. Ahora, entendiendo esto, hermano, yo veo algo que me pareció muy importante. Hermano, Pilato sabía que Jesús era inocente, quería dejarlo libre, pero para complacer al pueblo lo castiga como un malhechor. No tuvo el coraje para dejar ir a Jesús, porque la verdad, había algo que le acusaba a él, y era de pronto lo malo que él había hecho, y quería congraciar con el pueblo. Y yo creo, hermano, que hoy lo primero que vengo a decirle, de acuerdo a este pasaje, hermano, es que no podemos lavarnos las manos. En otro pasaje lo hemos leído, dice que él viene y se lava ¿qué? Las manos. Y al lavarse las manos se libera de culpa. Y resulta que él era tan culpable como los demás que lo estaban crucificando, pero no quería hacerse responsable. Hoy en día, hermano, la gente exige mucho pero da poco. La gente dice: esta sociedad está mal, pero necesitamos nosotros ofrecer, o más bien dar una proposición y comenzar a cambiar. La iglesia de Cristo necesita cambiar, ¿sí o no? A veces nosotros decimos: el mundo está peor, y resulta que sí, el mundo está mal, pero hay errores que hay dentro de nuestra iglesia, dentro de nosotros mismos, y hay pecados que se camuflan porque no son tan escandalosos. Si dijéramos en esta mañana: ¿quién está en adulterio?, y lo trajésemos aquí adelante, creo que muchos se escandalizarían. Pero si dijéramos: ¿quién tiene rencor en su corazón?, no es tan escandaloso ese pecado, pero resulta que sí. La iglesia necesita tener un cambio desde adentro hacia afuera. Ahora, ¿qué beneficios? Porque miraba esto de las personas que no se hacen responsables de Jesús. Miraba 3 beneficios que quiero decirle en este pasaje. Pilatos no se hizo responsable de la vida de Jesús, por lo tanto Jesús es sentenciado a muerte. Pero esto ocurre, me gusta, porque aquí pasan 3 cositas que pude ver en este pasaje. Dice la Biblia en el capítulo 23, versículo 26, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía ¿de dónde? 23, 26, que venía ¿de dónde? Del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras ¿qué? Tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mire esto tan tremendo. Se dice que este hombre era un hombre agricultor
africano, y que en ese momento que iba cruzando, estaban en el Vía Crucis, vienen, lo llaman y le dicen: le vamos a entregar la cruz de Jesús para que la lleves. El hombre de pronto no entendía y miraba un poco acerca de la historia, y a ellos, cuando un soldado romano les exigía hacer algo, lo tenían que hacer. No tenían la opción de preguntar, simplemente de obedecer a lo que el soldado romano les había exigido a ellos. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con la religión de esta época, porque si usted mira, hay cantidad de gente que está llevando una cruz, no sabe quién es Jesús, pero están llevando una cruz, se están lacerando en esta época, ¿no? Pero no saben realmente quién es Jesús. Solamente va, hace un cumplido, lleva la cruz, pero nunca realmente le importó conocer a Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa de pronto en esta época. En esta época todo el mundo, usted ve que esta ciudad se ve que está un poco colapsada en el tránsito. Y miraba esto esta mañana, me puse a andar por esas calles. Yo decía, muchas veces la religión nos ciega, nos enseña que tenemos que hacer sacrificios grandes para ser merecedores de algo. Y resulta que el amor de Dios, escuche bien esto, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó significa de que Él nos amó antes que naciésemos, ¿sí o no? Jesús determinó amarnos a nosotros, y no es opción, simplemente lo determinó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. O sea que no se basa el amor de Dios en nuestros errores. ¿Se imagina que el amor de Dios se basara en nuestros errores? Yo creo que no todos recibiríamos el amor de Dios. Yo creo, hermano, que Dios nos ama no por lo que usted haga o deje de hacer. Simplemente Él determinó amarnos y lo demostró en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden recibir ese amor de Dios? Hermano, por eso Dios te ama. No por lo que tú hagas, no por lo que sacrifiques. Él determinó amarte. Y yo creo en el amor de Dios. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? Por eso mucha gente dice: Dios te ama si haces tal cosa. No, Dios determinó llamarte. Que no recibas el amor es otra cosa, pero Dios ya nos amó a nosotros. Dice la Biblia que Él nos amó a nosotros, ¿qué? Primero, ¿sí o no? Ahora, en esto, Él llevaba una religión. Después de que entrega la cruz, su vida continúa normal. Yo creo que ese día salió a comprar la leche, los huevos, digo yo, y ahí fue que lo tomaron y le dijeron: lleve la cruz. Y dijo: pues tengo que llevarla. La llevó. Después de entregar la cruz, dijo: bueno, ahora sí, ¿cuál fue el pedido que me hizo la esposa? Para ir y otra vez regresar a mi casa. Y es aquí donde comienza lo fascinante de este pasaje. Dice la Biblia, versículo 28: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser ¿qué? Muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro ¿a qué? A la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué? Suertes. Entonces, lo primero que vemos aquí, el beneficio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es algo que me parece a mí extraordinario. Dice la Biblia que con Jesús iban dos personas, ¿cierto que sí? Eran dos ¿qué? Malhechores, dos ladrones. Uno lo crucificaron a su derecha y el otro ¿a qué? A su izquierda. Pero entienda esto, que me pareció muy, muy bonito. Y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos. El versículo 35 dice: y el pueblo estaba ¿qué? Mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido ¿de qué? De Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, ¿qué hacía con Jesús? Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿y a qué? Y a nosotros.
Pero me gusta lo que dice el versículo 34, dice: Padre, perdónalos. Lo primero que vemos, hermano, en la cruz del Calvario es el perdón. Yo creo que la maldad del ser humano es una demostración que nadie, absolutamente nadie, hermano, puede librarse del pecado. Leía un día, miraba en un comentario y había una imagen de un papá y un hijo. Y el hijo le dice al papá, le dice: papá, ¿qué tal si, bueno, existe, sé que hay hombres buenos y hay hombres malos. ¿Qué tal si matamos a todos los malos? ¿Quedaríamos los buenos? Y el padre le dice: no, quedaríamos los homicidas. ¿Sí o no? Porque cuando nosotros queremos ejecutar el bien, hacemos mal. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. O sea que en esa lista estamos también nosotros. Todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora, en esta lista Dios nos coloca a todos los seres humanos bajo el mismo o bajo la misma línea de pecado. Y a pesar de eso, Jesús viene y nos perdona, ¿sí o no que es así? Ahora, el perdón que nos ofrece Dios, hermano, es un perdón que no depende de cuánto nosotros hemos pecado, sino que depende del gran amor que Él tiene hacia nosotros. Jesús declara unas palabras muy bonitas y dice: perdónalos, porque no saben, de pronto en su ignorancia siempre fueron esclavos del pecado y nunca se dieron cuenta de ello. El desconocimiento, hay algo que pasa, hermano, eso se llama en derecho. ¿Alguien aquí es abogado? ¿Ninguno? Bueno, pero en el derecho hay algo que dice que el desconocimiento de la ley no lo exime ¿de qué? De responsabilidad. El hecho de que usted no sepa no lo exime a usted de ser responsable de cualquier delito que haya cometido. Bueno, usted no, pero una persona que haya cometido un delito, el hecho de que no conozca esa norma no lo exime de esa responsabilidad. Ahora, en eso, si nosotros nos falta el conocimiento de aquellas cosas que cometemos basándonos en esa ley, hermano, yo creo que el pecado trae consigo mismo muerte para nosotros. Jesús viene y dice: todos son pecadores. La ley, hermano, no eximía a nadie de la responsabilidad del pecado. Ahora, eran pecadores y ellos no sabían, ¿ya? Algo que necesitamos nosotros entender es que somos pecadores. Me gustan unas palabras que viene un joven en aquel momento a Jesús, se le acerca y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús viene y le dice unas palabras: ¿usted por qué me llama bueno? Si solo bueno hay uno, y ese es ¿quién? Dios. De pronto, para el concepto de él había gente buena, y Jesús viene y le dice y le nombra todos los mandamientos. Le dice: usted ha honrado a su papá, ha cumplido todos los mandamientos. Y me gusta esa parte porque Jesús no viene y le refuta lo que él dice. Dice: sí, yo lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús viene y le revela algo que nadie más le había revelado. Le dice: pero aún te falta una cosa. Yo creo que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, siempre se van a ver nuestras imperfecciones. Cada vez que usted se acerca más al Maestro, se da cuenta todos los errores que tiene, ¿o no? ¿Sí le pasa o no le pasa? Hermano, porque es que ¿se imagina este mundo sin espejos? ¿Qué sería de nosotros, no? Saldríamos con la corbata torcida, mal afeitados, mal peinados, porque no hay espejos. Pero los espejos hacen ver nuestras imperfecciones. Lo mismo hace Cristo Jesús. Jesús nos hace mirar nuestros errores. Ahora este joven viene y se acerca y dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pensaba que era por obras, pero resulta que la salvación no es simplemente por obras, hermano. La Biblia dice que nosotros recibimos salvación por la gracia de Cristo Jesús. Si fuésemos juzgados por nuestras obras, seríamos condenados, pero somos justificados en Cristo Jesús. ¿Sí estamos hasta aquí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, el ladrón, viene y apela a Jesús. Lo primero que yo veo en este propósito de la muerte de Jesús es que antes de morir en la cruz del Calvario, viene y derrama sobre la humanidad perdón. Necesitamos una iglesia perdonadora. ¿Cuántos necesitan el perdón de Dios? Pero también ¿cuántos necesitan perdonar a otros? Algo que tienen los niños es que los niños
tienen una facilidad de perdonar. ¿Sí los ha visto? Y a veces nosotros que somos más adultos, hay cositas que se van quedando en nuestro corazón, ¿cierto? Pequeñitas, cosas que hace el esposo, la esposa, que hacen los demás, los familiares. Son cosas pequeñas. ¿A cuántos de aquí alguna vez hicieron una fiesta y no le invitaron? Si se ríe es porque a usted le pasó, ¿no? ¿Cuántos le hicieron una fiesta X familiar y usted no lo invitaron? Levante la mano. Y usted comenzó a bendecirlo, ¿cierto? Usted comenzó, ay, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Usted comenzó a decir, ¿y por qué no me invitó? Hay cosas que se van quedando en el corazón. Ahora, en esto, usted va sumando. Dicen, bueno, esto no nos pasa casi a los hombres, dicen que es por lo regular a la mujer, según los estudios. Que la mujer es una canastica que poco a poco va llenando esa canasta de muchas cositas, que el esposo no la llamó cuando llegó, lo mete ahí. Que el esposo se demora, usted lo va echando ahí. ¿Qué otra cosita? Ayúdenme en ustedes. Que no contestó el mensaje. Esa es peligrosa, hermano, no vaya a hacer eso en casa, por favor. ¿Ya? Que se le olvidó la fecha del cumpleaños, del aniversario. ¿Sí ve todo eso? Pastor, siga hablando, siga hablando. Y usted la va guardando y llega un momento donde usted llega y ¡pam!, estalla. Y usted bota todo lo que había en el corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que nos falta aprender a perdonar. Y la Biblia dice que Dios nos perdona, pero si nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿sí o no? Si perdonamos las ofensas de otros. Y nosotros somos una raza humana que es bastante compleja. ¿Y es compleja por qué, hermano? Porque nosotros nos irritamos con cualquier cosa, ¿cierto que sí? Usted se irrita cuando le toca, bueno, usted no sé cómo esté aquí en Buga, pero hermano, en Bogotá es un tanto complicada la cultura. En Bogotá, hermano, al haber tanta aglomeración de gente, usted va a un banco y a usted le toca que hacer fila y esperar 2 horas en el banco. Las transiciones de un lugar a otro son abismales. Y en eso Dios le enseña a mí, o bueno, a mí en lo personal me ha enseñado mucho la paciencia. Y es duro lidiar con personas. ¿Cuántos atienden clientes? ¿Tienen un trabajo donde tienen que atender a clientela? Dios los bendiga. Dios los bendiga porque ustedes tienen mucha paciencia, ¿sí o no? De pronto usted tiene un negocio de zapatos. Y en ese negocio de zapatos usted atiende a la primer clienta que llega. Se mide todos los 10,000 zapatos que hay en el... Y después le dice, espere, voy a hacer una vuelta y ya vengo. Después viene el segundo cliente. Y así le toca todo el día. Yo creo que a las 5 de la tarde están así. Bueno, usted no, usted tiene la paciencia de Cristo, el amor del Señor. Y es duro a veces. Es duro a veces, hermano, tener paciencia con los demás y perdonar los errores de otros. ¿Cierto que sí? En eso tenemos mucho que trabajar. Y ni hablar de nuestra familia. Nosotros decimos que amamos a nuestra familia, pero hay cosas que todavía no hemos perdonado. Y yo sé que en esta noche Dios le está hablando a muchas personas, le está diciendo, tú tienes que perdonar a tu esposo. Y a veces cuesta, perdonar cuesta. Hogares donde de pronto se ha metido la infidelidad. No es fácil perdonar. Como un hermano un día llega a la oficina y me dice, pastor, dígale a mi esposa que me tiene que perdonar. La Biblia dice que hay que perdonar. Y yo le digo, bueno, ¿y de qué tiene que perdonar su esposa? ¿De qué tiene que perdonarlo usted? Me dijo, pastor, me ha sido infiel 5 veces. Yo ahí comencé a cambiar, yo casi que hermano me uno a la esposa y le damos garrote entre los dos. Porque es duro, ¿no? A veces esas cosas tan delicadas que tocan las fibras de un matrimonio, y sé que hay gente que lidia con eso. Sé que hay gente que está lidiando con el adulterio y no es fácil perdonar. Pastor, dígale que confíe más en mí. Sí, pero le has fallado 5 veces. Otra persona llegó y me dijo, pastor, nosotros estamos teniendo muchos problemas últimamente porque mi esposa no confía en mí. Y mi esposa cada vez se aleja más de mí. Y yo decía, ¿y por qué? Y ella comienza a hablar y me dice, pastor, me ha pegado 5 veces. Y yo le digo, usted muy berraca.
Y el hombre no lo veía, le decía: usted le ha pegado 5 veces a su esposa. Pastor, pero solo fueron 5 veces. O sea, yo a la quinta no peca, usted peca es a la sexta. Bueno, de pronto para él no lo veía así. Y eso nos pasa. Alguien me decía: pastor, yo creo que soy un buen tipo porque yo casi no hago muchos males. Soy responsable, atiendo a mis hijos, me considero buen padre, pero lo único que yo tengo es que me gusta la cervecita. Y a eso yo no le veo nada malo, pastor, porque la verdad yo no me le tomo el dinero a nadie, lo trabajo con mi propio sudor, el sudor de mi frente, y pues yo no lo veo malo, es para la sed. Hay gente que piensa que su vida es su vida, y le voy a decir algo. La Biblia dice: el que no fue engendrado de voluntad de varón. ¿Sabe qué significa? ¿Quién de aquí determinó nacer? ¿Alguien? Dijo: yo voy a hacer que mi papá y mi mamá se conozcan y voy a hacer de que la unión de ellos dos pueda salir yo. Ninguno. Y eso, ¿sabe qué determina algo, hermano? Y es que la vida no es de nosotros. Segunda razón: nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por retener la juventud. ¿Saben que las mujeres se echan 7 cremas? Las 7 cremas de la eterna juventud. Tratamos de retener la juventud, nosotros todos, pero es algo que se nos está yendo como agua entre las manos, ¿sí o no? Si no, mire la foto que usted tenía hace 10, 20 años. Y muchas se lamentan, ¿no? Ay, ¿qué hace que tenía? Estaba delgada, joven, bella. Bueno, ahorita soy un poco bella, pero no tanto delgada. Entonces, hermano, mire, todos luchamos ahí. Dios es un Dios perdonador. Amén. ¿Cuántos necesitan recibir ese perdón? Y también le tengo que decir algo en esta noche. Y es aquello que usted hizo tan malo. Yo creo que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Porque, hermano, Jesús entregó su vida para perdonar todo pecado y toda maldad. Y yo creo, hermano, que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos redimidos. Amén. ¿Cuántos reciben el perdón de Dios? Número 2, dice la Biblia en el versículo 41: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Segundo beneficio de la muerte de Cristo es la salvación. ¿Cuántos creen que en Cristo somos salvos? Jesús declaró salvación para alguien que había hecho mucho daño a la sociedad, hermano. Alguien que había robado a la gente, era un ladrón, hermano, que por él no se daba nada. Y le coloco, o Dios nos deja ese pasaje de un ladrón, porque, hermano, un ladrón refleja no solo lo que él es, sino la respuesta de la sociedad. ¿Cuántos de aquí han prendido las noticias? Aquí en Buga casi no pasa, pero en Bogotá pasa que se ve mucho ladrón. Y cuando lo agarran, usted comienza a interceder por el ladrón, ¿cierto? Bueno, usted es muy cristiano, santo de Dios, y usted dice: Señor, tenga misericordia de ese joven. Hay veces que en nosotros se suscita también la maldad, y nosotros decimos: que le den duro. Bueno, usted no, otros de por allá dicen: sí. Jesús viene y toma un ladrón y no lo coge del pescuezo, sino que a mí me gusta algo de este pasaje, hermano, me fascina este pasaje, porque Jesús declara sobre él salvación y no mide cuánto mal ha hecho. A veces nosotros sí medimos eso, nosotros somos expertos en sacar el metro y medir cuántos pecados, pero Jesús viene y dice: cuando te perdono, ya es. Ahora, después del perdón viene la salvación. Y Jesús viene y determina en ese mismo momento, le dice: de cierto te digo que desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imagina que en esa cruz no estuviera Jesús sino nosotros? ¿A cuántos salvaríamos?
¿O usted sí salvaría a ese ladrón? Porque cuando hacemos una lista de pecados, yo siempre hago esto mucho con la iglesia, siempre tratamos de hacer esto, y yo le digo, voy a colocar una lista de pecados, y usted le va a colocar un nombre al frente. Yo voy a nombrar el pecado y usted le coloca a alguien en esa lista. Por ejemplo, si yo digo adulterio, usted va a pensar en quién es adúltero, tan. No para que lo diga, piénselo. Borracho, yo creo que usted está pensando en el familiar. Drogas, concupiscencia, ladrón. Pero dentro de esa lista de pecados, falta chismoso. En esa lista de pecados no está nuestro nombre. Lo curioso es que cuando siempre mencionan, siempre los pecados no están aquí, están allá. Si yo les digo, hermano, piense en el chismoso o en la persona más chismosa del barrio, usted dice, fulanita de tal, esa señora asoma todos los días por la ventana. Esa señora, mire, todos decimos que esa señora es chismosa, pero ¿cuántos de aquí no han salido a correr cuando algo pasa en la calle? No, usted no es así, usted se queda en casa. Hay gente que sale a correr. ¿Qué pasó? Y usted ve que toda la gente se atumultó ahí. Usted llega, no, yo soy hijo de Dios, voy a reprender al diablo. También hay algo que nos despierta a nosotros. Entonces, en esta lista de pecados, todos estamos incluidos. ¿Qué pasa? Este ladrón viene y reconoce su maldad, porque para la salvación necesitamos primero reconocer que hemos hecho algo malo. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo, hermano, a mí me gusta mucho la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un hombre que hizo mucho daño a la iglesia. La Biblia dice que él persiguió, encarceló, azotó, mató. Es más, estuvo confabulado con la muerte de Esteban. ¿Sí lo han leído? Él estaba feliz cuando mataron a Esteban. Hermano, él estaba feliz. Pero sabe que el domingo miramos este pasaje y me pareció tan bonito, porque dice que las ropas cayeron a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. ¿Sabe que cuando apedrean a muchos Esteban, Dios levanta a sus Pablos? Cuando se levantan los Goliat, Dios levanta a sus David. Hermano, cuando se levantan gigantes en contra de la iglesia, Dios levanta también la iglesia. Y yo creo que Dios va a levantar esta iglesia de una manera tremenda en esta ciudad. Si lo puede creer, hermano, Dios los va a levantar de una manera especial. Dios es experto en transformar lo que no es en lo que sí es. De lo vil, de lo menospreciado, Dios toma para avergonzar a lo más sabio, dice la palabra. Y toma a un personaje. Me gusta porque Jesús no entró en interrogatorio, no se puso a decir, bueno, hermano, ¿y usted qué robó? Vaya, devuelva lo robado. Hermano, usted se bautizó, ¿cuántas oraciones hizo? ¿Cuánto tiempo se congregó? Sino que determinó para él que salvación. Pero hubo algo que despertó la atención de Jesús, porque siempre nos concentramos en el que se salvó y nos falta concentrarnos en el otro que hacía reclamación. ¿No vemos una sociedad que está reclamándole tantas cosas a Dios? Y Jesús no lo determina. Jesús no determina al otro ladrón. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro intento de salvar a otro? De hecho, un amigo un día me contaba que abalearon al amigo de él porque andaba en malos pasos, y mientras estaba ahí moribundo, lo tomó de la ropa y lo azotaba y le decía, hermano, repita conmigo esta oración, Señor Jesús. Y el hombre ya muriéndose ahí. Que si se salvó no sabemos. Pero hermano, algo le digo también, y es cuando hay personas que no reconocen que Jesús es el Señor, no van a poder ser salvas. A mí me impresiona por qué Jesús no viene e insiste con el otro. Si se ha hecho esa pregunta, yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús no viene al otro y dice, hermano, también usted haga la oración de fe? Sino que muestra como un Dios que no le interesa al otro. Le digo por qué, porque Dios le entregó a la humanidad un libre albedrío, le entregó la libre decisión. He aquí yo pongo delante de ti ¿qué? El camino del bien y el camino del mal. Es un libre albedrío. Por eso, hermano, yo no sé cuántos necesitan a Jesús en esta noche, pero hermano, tú toma la decisión. La salvación siempre va a estar. Jesús no le insistió al otro ladrón. No le dijo, hermano, repita conmigo, Señor Jesús.
porque el otro nunca vio a Jesús. ¿Sabe qué indica eso? Que mientras unos sí ven a Jesús, va a haber otra parte de la humanidad que nunca va a conocer al Maestro. Y no porque Dios no se haya revelado, porque Jesús estaba en vivo y en directo para los dos. Era la manera en que los dos se comportaban. Y uno tenía la actitud de humildad y el otro de superioridad. Sálvate a ti mismo. Y ni siquiera, mire, ni siquiera le interesó a Jesús, sino que lo único que necesitaba era un favor en ese momento. ¿Cuánta gente no se acerca a Jesús solo por un favor? Bueno, usted no es así, pero hay gente que se acerca. Pastor, rapidito, venga, órele rapidito. Usted verá, a mí como pastor, hay veces yo le digo a la gente, cambiaron al brujo por el pastor. Vea, yo estuve en Muso, le voy a contar una confidencia. Yo estuve en Muso. ¿Alguien conoce Muso, Boyacá? ¿Alguien? Muso, Boyacá es un pueblo donde es la ciudad número 1, es donde se sacan las esmeraldas. Eso son puras minas de esmeraldas. ¿Y sabe qué hacían muchos de allá cristianos? Porque iban y contrataban brujos para que dijeran en dónde está la piedra, y se metían en las minas a mirar y llamaban al brujo. ¿Y dónde estaba la piedra? Entonces el brujo decía, cabe por acá, cabe por acá. Y la gente cavaba por ahí y encontraban las piedras preciosas, las esmeraldas. Y hubo un momento en que los brujos, yo no sé, se les nubló, se les fue, hermano, el demonio, o qué pasó, hermano, pero ya no le funcionaba. Entonces dijeron, ahora llamemos a los pastores. Y muchos pastores comenzaron, ore por aquí. Y pastor, si se me da esto, pastor, téngalo ahí. Si a mí me sale una piedra acá, yo voy a llevar el diezmo para su iglesia. Y sabe que yo les decía a muchos pastores de allá, yo les decía, el que nunca aprendió a ser fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo va a hacer. Lo único que necesita esa gente es un favor de Dios, pero no quiere llevarse a Dios. Y ese es un problema en donde la gente cae. Pastor, ore por mí. Y hay gente que me busca a mí solo para un favor. Pastor, venga, y usted unja a mi niño, está enfermo, no importa, pero rapidito que Dios me lo sane. Y hay momentos donde Dios se muestra quieto. Y yo veo a Jesús en esta parte, porque veo las dos caras. A uno lo salva y al otro no. Y no fue determinación de Jesús, fue determinación del otro. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Si se me da esto, pastor, cuente que desde ahora en adelante yo voy a hacer tal cosa. Pero resulta que Dios dice, es desde hoy que debes de comenzar a ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, ya se puso pesado ahí. Pero hermano, yo creo que hay algo que nunca puede cambiar en nosotros, y es el amor que tenemos por Dios. A mí siempre me gusta hablar de Job, hermano, porque Job con momento difícil y sin momento difícil aprendió a amar a Dios. Dijo, con dinero y sin dinero siempre hago lo que el rey quiere. Bueno, ¿usted por qué se ríe? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Hermano, sé que es duro a veces. Es duro a veces hacer la voluntad de Dios. Y más nosotros, vea, yo soy un pastor joven. Yo le digo a la iglesia donde Dios nos permite ministrar, yo le digo, yo soy un pastor joven, lindo, apuesto, bello, no tan alto, pero hermano, tenemos muchas pasiones, luchamos con muchas cosas. Pero ¿sabe qué hemos determinado mi esposa y yo? Servirle al Señor, pase lo que pase. No es por una temporada, no es una Semana Santa, es una vida santa, hermano. Amén. ¿Sí están de acuerdo? Porque para este tiempo la gente viene, arrastra un crucifijo y luego se va de la ciudad, deja la ciudad un poco vuelta a nada y su vida continúa normal. Pero Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a una vida de santidad. Amén. Que no le pase lo que un día le pasaba a una hermana que se congregaba con nosotros, y la hermana venía y yo veía que un domingo sí venía, el otro no venía, un domingo sí venía, el otro no venía. Y un día le dije, hermana, no sé, yo que usted se congrega cada 15 días, ¿qué pasa? No, pastor, al contrario, es que yo cada 8 días, yo vengo acá, pero yo voy a otra iglesia también. Y en esa otra iglesia, pastor, mire allá, ¿qué pastor? Ese pastor tiene una unción poderosa, ese pastor tiene una palabra revelada, mejor dicho, tiene la unción del Espíritu Santo. Y cuando le dicen eso a usted como pastor, usted dice, ¿será que yo estoy haciendo las cosas mal?
Yo le dije, hermana, le voy a colocar a usted un ejemplo. ¿Qué tal si su esposo llega a su casa y le dice, mi amor, si vieras que hoy conocí una muchacha, pero qué muchacha, qué mujer, qué sabiduría, qué lindura? ¿Usted qué haría? Uy, pastor, ni me diga eso porque Dios sabe lo que yo haría. Yo le decía, ahora trate de entender cómo está este pastor. Que es lo tremendo, ¿no? Porque a veces, hermano, en esto, a veces la gente es poco, no ha aprendido a amar a Dios, no ha aprendido a ser fiel. Y siempre busca un propio beneficio. Y resulta que la obra de Dios, el camino del Señor, no se basa en qué es lo que usted quiere, sino en qué Dios quiere para su vida. Que venga a nosotros tu reino y tu reino que se haga en tu reino tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Y hay veces nosotros no queremos así, queremos establecer nuestro propio reino y resulta que en Dios no es así. Yo sé que hay gente que está pasando por un momento difícil, pero hermano, déjeme decirle algo, Dios tiene un propósito a través de ese momento difícil. Dios, los momentos difíciles nos forman a nosotros, nos demuestran que verdaderamente nosotros amamos a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí hemos sido formados? Porque hermano, nosotros recibimos formación hasta con los cercanos. Hay gente difícil. La Biblia dice, ama a tu prójimo, pero hay prójimos que no se dejan amar, no colaboran, hermano. Y es ahí donde Dios viene y nos forma a nosotros, para sacar de verdad el amor que nosotros tenemos por Dios y el amor que tenemos por los demás. Por eso Jesús viene y determina sobre él salvación. ¿Cuántos creen que en Jesús somos salvos? Hermanos, su mensaje de predicación siempre debe llevar a la gente a salvación. Hay gente que predica juicio y te vas a condenar, vas a arder en el infierno. Y lo he escuchado y a veces hasta me lo predican a mí. Pero hermano, le voy a decir algo que he visto a través de la Biblia. Yo he visto un Jesús que siempre sus palabras fueron acerca del reino de los cielos. Jesús siempre decía, porque el reino de los cielos es semejante a. Le dio más crédito al reino de los cielos que al mismo infierno. Y hoy necesitamos más salvación que condenación. ¿Quién condena? Dios. Nosotros predicamos, es un evangelio, por eso se llama evangelio. Significa buenas noticias. Eso es lo que necesitamos para esta época. Amén. Declarar siempre salvación. Jesús determinó salvación para este hombre. Y número 3, dice en Juan capítulo 19 versículo 26. Y allí Jesús expresa, se lo voy a decir rápidamente, si quiere anótelo. Pero Jesús expresa y coloca a su madre terrenal y coloca a Juan. Y expresa ante el incalculable dolor de una madre que estaba viendo a su propio hijo clavado en la cruz. Porque hermano, Dios coloca esa figura de madre porque hay un dolor tan tremendo. No sé si usted lo ha notado, pero ¿cuántas de aquí son mamás? Y hay algún dolor tremendo que son los hijos. No cuando solamente a la hora de nacer o dar a luz, sino porque los hijos tienen un valor muy especial para ustedes, ¿sí o no, mamás? Y hay hijos que de pronto están en la droga y solo Dios conoce su dolor. Hay hijos que de pronto están muriendo en pecados, en delitos. Y Jesús viene y coloca a esa mujer porque solo Jesús conocía el dolor que tenía María. Y coloca a Juan para consolarla a ella. ¿Sabe qué trae la muerte de Cristo Jesús? Diga conmigo, unidad. ¿Cuánto necesitamos estar unidos? La Biblia dice que ¿en qué resume Jesús los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como yo les decía ahorita, hay prójimos que no colaboran de a mucho, pero aún así hay que amarlos. Y a veces amar a alguien, porque hermanos, a veces su amor se vuelve condicional. Nuestro amor es condicional. Yo amo a mi esposa hasta que me sea infiel. Yo amo a mi esposo hasta que me sea infiel. Y resulta que amar es una decisión que hemos tomado para toda la vida. A veces nos volvemos condicionales. Y es duro amar a alguien del cual hemos recibido tanto maltrato. Dios me lleva a decirle algo a muchas mujeres que de pronto han recibido maltrato de parte de sus esposos, de sus hijos.
Y es que Dios primero conoce tu dolor. Dios sabe por lo que estás pasando, tus momentos de soledad, tus heridas que las llevas tú sola, no se las cuentas a nadie, pero Dios conoce lo que estás viviendo. Y segundo, Dios te está enseñando a amar, algo que tienen las mujeres, y es la capacidad de amar, ¿sí o no? Ustedes mujeres, Dios las bendiga, pero hermano, les aseguro que algo especial tienen las mujeres, y es que dan su corazón. Por eso en la Biblia, a quien nos exige Dios de amar a nuestras esposas es a los hombres y no a la mujer, porque las mujeres sí tienen la facilidad de amar, nosotros los hombres no, a veces nos cuesta, somos duros, toscos. Y Dios nos enseña también a amar. Necesitamos ser una iglesia que aprende a amar. ¿Cuántos quieren que Dios se revele a nosotros? Porque me gusta la forma de ser de Jesús. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, conocía el dolor de Marta. Y Jesús no lloraba simplemente porque había incredulidad en medio de ellos. Jesús, la Biblia dice que debemos de llorar con los que lloran. Y hay momentos tan duros, y uno de ellos es cuando tenemos una pérdida. Yo no sé cuántos de pronto han tenido una pérdida, un hijo, un esposo, alguien ha llegado. Y ese dolor solo Dios lo conoce. Y Dios conoce ese dolor tan tremendo que dice que a pesar de ese dolor, Dios viene a amarte. Hay momentos, hermano, donde lo único que necesitamos es un abrazo. Y a veces nos falta eso, ¿no? Algo pasó, hermano, le voy a contar algo. Vengo de una escuela internacional de pastores. Y a veces nosotros pensamos, yo siempre, hermano, saco la cara por los pastores. Porque a veces nuestra prédica para los pastores, o sea, si usted está desanimado, llama al pastor. Si usted tiene una dificultad, acude al pastor muchas veces. Pero si el pastor tiene una dificultad, créame que ningún pastor va a decir, bueno, hermanos, ayer peleé con mi esposa. No se lo van a decir. Hay dificultades que nosotros llevamos. Y en ese momento estábamos todos los pastores. Habíamos alrededor en un grupo, porque eran varios grupos, estuve en un grupo que estaban alrededor de unos 15 pastores. Y llega un momento donde el pastor que era extranjero, dice: ustedes, pastores, necesitan conocer el amor de Dios. Muchos se han sentido solos, muchos han tenido problemas con sus esposas, y muchos comienzan a llorar. Y decía: hoy Dios viene y los abraza y les dice que su tarea, ustedes se han esforzado bien por hacer su tarea. Y hoy yo vengo a decirle también a los pastores: han hecho una buena tarea y Dios les va a recompensar todo lo que han hecho. Yo sé que sí. Ustedes tienen unos excelentes pastores. Y a mí me impresionó cómo muchos de los pastores también tenían heridas. Y eso refleja algo, hermano, ¿y sabe qué es? Que todos somos seres humanos, que todos necesitamos también del afecto. La Biblia dice que es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. Y en esta noche yo sé que hay mucha gente que Dios le ha dado ideas para hacer con su esposa, con su familia, pero no las ha hecho. Dios le ha dicho: ve y compra un ramo de flores, haz este detalle, escribe esta carta. Y hay gente que dice: no, yo después, ¿será que esto es de Dios o del diablo? Hermano, un día tenía solo 20,000 pesos. Era lo único que me quedaba, y andaba en bicicleta en Bogotá, eso quedaba en la 80 por Héroes. Y yo un ramo de flores así bien bonito. Y en el momento escucho una voz del cielo que me dice: compra ese ramo y llévaselo a su esposa. Y yo: no, pero esto es lo del almuerzo. O sea, usted comienza a pelear, ¿no? Cuando se trata de dar, la gente pelea y pide 1000 confirmaciones. ¿Sí le ha pasado o no? ¿Cuántos de aquí han recibido algo que dice: ve y cómprale un mercado al vecino? Y usted dice: padre, reprendo al diablo, Señor. Yo no sé si esto sea de Dios o sea del diablo. Hágalo. Y yo decía: esto es lo de mi almuerzo. Y uno piensa, o sea, usted se queda un rato pensando. Yo sé que usted es muy espiritual y dice: amén, gloria a Dios, yo lo voy a hacer. Pero yo me quedé pensando y dije: pero lo de mi almuerzo, me quedo sin almuerzo, me puede dar una gastritis, me puedo morir.
Y fui, lo compré, hermano, y se lo llevé. Y con mi hijo hicimos una nota y se la dejamos en la oficina de ella. Y ella se dio cuenta como a las 4 horas del detalle que habíamos hecho con ella. Y sabe que eso me enseñó a mí, porque yo vi que mi esposa comenzó a cambiar mucho conmigo también. Y ella después me daba otro detalle, y yo después le daba otro detalle, y así fuimos. Yo le digo a mi esposa, usted y yo estamos aprendiendo a amarnos, porque el amor se descubre, hermanos. El amor se expresa. La gente dice, pastor, yo la amo en el amor de Cristo. Sí, porque en el propio no la puedes amar. Hablé con una pareja de ancianos, llevaban creo que 50, 60 años de casados. Y la hermana venía y me decía, pastor, dígale, así como habla un poquito la anciana, decía, pastor, dígale a él, ¿qué es ser tan toche? Me habla brusco. Y yo llamé al hermano, pues la Biblia dice que debemos de exhortar a nuestros ancianos como a padres. Y hermano, yo viendo ese hombre, pues hermano, podría ser mi abuelo, yo tan joven. Y yo le decía al hombre, yo le decía, ¿y cómo va tu esposa? ¿Cómo está su hogar? Bien, pastor. Yo le dije, ¿y tú amas a tu esposa? Sí, ella sabe que yo la amo. Y yo, ¿y usted por qué no se lo expresa? Escríbale una nota. No, eso ya pasó. Eso era, porque es que cuando está en el matrimonio, escuche bien esto, cuando uno está de novio, siempre es mi amorcito, mi dulcecito, mi fresita, mi chocolatico. Y usted no ve que cuando ya están casados y llenos de años, ya no se dicen así, no, vieja, ¿qué? Tengo hambre. Ya, ese es el dialecto. Y todas las cosas van comenzando a cambiar. Y resulta que necesitamos aprender a amar. ¿Cuántos necesitan aprender a amar? Todos. Porque hermano, el amor es sufrido, es benigno, no tiene ¿qué? Envidia. Y estamos en eso. La Biblia dice que Dios es amor. Y no hay nadie en esta noche que pueda decir, yo ya conozco a Dios realmente. Yo creo que como iglesia todos los días estamos aprendiendo a conocer al Maestro. ¿Sí o no que es así? Todos los días estamos, cuando usted viene a la casa de Dios, está conociendo otra faceta de Dios. Porque no hay, la Biblia dice que solo el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. Pero nosotros no, nosotros estamos descubriendo el amor. Y necesitamos aprender a amar. Necesitamos aprender a perdonar. Esos son los beneficios de Cristo Jesús haber muerto por nosotros. ¿Se imagina usted en la cruz del Calvario? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto que sí? Nosotros hubiéramos dicho, Padre, perdónalos porque saben pero se hacen. Así somos nosotros. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. A veces nosotros somos todo lo contrario. Somos grandes en la ira y lentos para la misericordia. ¿Qué tal si desde hoy comenzamos a aprender a amar? Aprender a pedir perdón. Hay muchos esposos que han ofendido a su esposa y no le han dicho, mi amor, perdóname. Pastor, yo ya la perdoné, yo ya le oré al Señor. Sí, pero hay que expresarlo, porque el amor también se expresa, ¿sí o no? ¿A cuántas, como me decía el hermano, me decía, pastor, ella sabe que yo la amo? Imagínese, 50 años aguantándomela, ¿usted no cree que eso es amor? Y yo, ay Dios mío, a veces es duro. Y me tocó hacer un trabajo con el hombre, enseñarle a amar. Y siempre me hablaba a mí golpeado. Me decía, pero usted es un chino. Yo sé muchos, yo tengo 40 años de evangelio. Y hermano, yo ni siquiera tenía esa edad. Tenía 30 años. Y yo le decía, pero ¿qué tal si aprendes a amar? Y Jesús nos mostró, de tal manera amó Dios al mundo, que dio la mejor expresión de amor. No se quedó diciéndolo, sino que dice, se dio. Amar es dar. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar? Amar a nuestros esposos, nuestras esposas. Amar a nuestros hijos, porque a veces nos falta un poco de paciencia, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen niños? Oye, y toda mano de chinos que salieron ahorita, ¿de quién son? Nadie. ¿Cuántos tienen niños? Ah, todos. Ah, bueno, ahora sí, yo ya los trajo el ángel del Señor, hermano. Pero mire, le voy a decir algo que nos pasa a nosotros. Ay, pastor, yo me le demoré. ¿Sí? ¿Continúo o paro? Ustedes me dicen. Que hermano, yo hoy de hacer vigilia hasta las 4 de la mañana, hermano.
Entonces, pero hermano, escucha a mi hijo, hay momentos donde los hijos gritan, saltan, y usted dice, ya, cállese. Bueno, yo lo hago, usted no. Usted dice, mi amor, ¿te puedes guardar un poquito de silencio? Pero hermano, y un momento en que él estaba todo el día jugando, y es el mundo de los niños, y a veces queremos tener niños quietecitos que no hagan nada. Me decía, papá, yo soy un niño y yo necesito saltar, gritar, jugar, porque para eso Dios me creó. O sea, mi hijo tiene unas respuestas tremendas. Yo decía, ay, de verdad. Y a veces nos saca como que comienza a hervirle usted la sangre por todo el bullicio que hacen. Y yo le digo a mi esposa, llegará un momento donde los hijos ya no van a querer gritar. Van a tener 11, 12 años y el silencio va a abrumar, va a ser más grande el sonido del silencio que la gritería de ellos. Y es donde vamos a querer que esos niños griten. Por eso hoy es el día para disfrutar nuestros hijos, para abrazarlos más, para cuidarlos más, para decirle, hijo, te amo. Hay muchos hijos que no recibieron eso. Yo creo que muchos de los que están aquí no recibieron una palabra bonita de sus padres de pronto. Nunca le dijeron, te quedó bien ese trabajo. Pero hoy tiene la oportunidad de hacerlo con tus hijos. Eso es amor también. Es expresarle, decirle, hijo, me alegras. Hijo, tú eres mi hijo, así como hizo Dios con su hijo, ¿no? Eres mi hijo amado. No se quedó callado, lo declaró y se escuchó y se escribió en esta Biblia. ¿Sí o no? Dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos de aquí de pronto hemos expresado ese amor para nuestros hijos? ¿Qué tal si desde hoy comenzamos a hacerlo, a eliminar tanto rencor, tanto odio, tantas cosas que nos distancian, hermano, y aprender a amar a Dios? Porque recuerde algo, Dios nos amó y eso ya lo determinó desde hace más de 2000 años. ¿Tanto necesitamos ese amor de Dios? Yo quiero que usted se coloque en pie. Tres cositas de la muerte de Cristo Jesús. Primero, ¿cuál? El perdón. Segundo, la salvación. Y tercero, la unidad. La unidad. Y yo le diría ahí, hermano, en esa unidad, aprendernos a amar. Sé que estamos aprendiendo. Yo quiero que usted cierre sus ojitos en esta noche. Y ahí pídale a Dios. Yo quiero que usted en ese momento cierre sus ojitos, olvídese en estos momentos de todo y le pido al Espíritu Santo que sea ministrando su corazón, su vida. Padre, en esta noche, bendito Dios, reconocemos, Dios, que en la cruz del Calvario se derramó el amor más grande que se ha reflejado hasta este tiempo, Dios, y es el amor que se entregó en la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada uno de estos hogares. Tenemos errores, tenemos falencias, estamos en pro de mejorar, Señor. Pero sé, Padre, también que tú conoces nuestras debilidades. Y hoy yo te pido, dígale al Señor que le perdone. Dígale, Señor, hoy yo te pido perdón. Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas, porque de alguna manera hemos pecado. De alguna manera hemos odiado, Señor, hemos hablado mal de otra persona, nos hemos llenado de resentimiento, de rencor. Hemos permitido de que las palabras permeen nuestra alma, Señor, y han sacado lo más dañino, Señor. Pero hoy te pedimos en esta noche que tú limpies, que restaures, que sane los corazones. Mi hermano, Dios te sana. Ay, Dios te abraza, Dios te llena con su amor. Necesitas conocer realmente a Jesús. Mujer, tú necesitas realmente conocer al Maestro. Él tiene los brazos de amor para ti, para levantarte otra vez. Sé que muchos de pronto tienen heridas en su alma, pero hoy Dios viene para sanarte. Hoy Dios viene para cicatrizar todas aquellas heridas y darte una nueva vida, porque para eso hemos sido llamados.
Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Dios, las cuales tú preparaste de antemano, Señor, para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso hoy tu iglesia, Señor, se levanta en esta noche, mi hermano, y allí en esa oración, vamos, levante su voz y dígale: Señor, yo te necesito. Yo necesito que entres en mi vida. Yo necesito tener un cambio. Yo necesito tener una transformación en mí. Yo necesito aprender a amar, aprender a perdonar. Hay muchas cosas que han quedado en tu alma, mujer, que han quedado en tu alma, varón, y hoy necesitas soltarte de todas esas cargas y comenzar una nueva vida. Mucha gente de pronto tiene su vida, su alma desgastada, de pronto por todo lo que ha pasado, pero hoy Dios viene para darte libertad. Hoy Dios viene para declararte que eres libre de todo pecado y de toda maldad, y que hoy eres nuevo. Te levantas en Cristo Jesús como una nueva criatura para buenas obras, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Iglesia, que Dios me los bendiga.